esta tarde, si les es posible, ponerse de pie juntamente conmigo y preparen sus Biblias a la epístola de los Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4. ¿Estamos listos, hermanos? Vamos a estar leyendo de los versículos 11 al 14. El día de hoy vamos a estar enfocados en el versículo 14, como vamos sucesivamente, versículo por versículo, ha tocado esta sección. Entonces la palabra de Dios dice así en Efesios 4, versículo 11 al 14. Dice la palabra de Dios: y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Les pido si por favor inclinan sus rostros juntamente conmigo, cerramos los ojos juntos en reverencia a nuestro Dios Padre. Altísimo Padre, venimos delante de ti, Señor, siempre agradecidos, Padre Santo, por tus bendiciones. Gracias por el privilegio de estar reunidos. Gracias, Padre Santo, por el privilegio de tener tu palabra por escrito, que te podemos escuchar, hablarnos por medio de ella, Padre Santo. Te pido el día de hoy, Señor, que prepares nuestras mentes y nuestros corazones para recibir de ti, Señor. Que las palabras que aquí estudiamos, que hemos estado estudiando, Señor, sean vivas en nosotros, Señor. Que las apliquemos, Padre Santo, que vayamos madurando, Señor, más y más a la semejanza de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, hasta llegar, Señor, a la madurez que tú has planeado, Señor, a la plenitud de Cristo, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, en cuestiones doctrinales. Ayúdanos, Señor, en cuestiones de la verdad. Te pedimos, Padre Santo, que tú nos protejas, Señor, de todo aquello que busca alejarnos, de todo aquello que busca confundir, Padre Santo, de todo aquello que busca dividir, Señor. Sé con cada uno de nosotros, Padre Santo. Y te pedimos, Señor, como lo hacemos cada semana, que no nos permita salir de este lugar iguales, sino transformados un poco más a esta semejanza, la semejanza de nuestro Señor, la semejanza de tu Hijo, nuestro Rey, nuestro Redentor Jesucristo, Padre. En lo personal, Padre Santo, te pido, Señor, que me des claridad de palabra, que pueda hablar de manera elocuente, entendible, Padre Santo, que el mensaje el día de hoy, Señor, sea uno el cual podamos aplicar inmediatamente, Padre. Te pedimos, Señor, igual, todos unánimes, que todo lo que hagamos en este lugar sea nuestro pensar, nuestro hablar, nuestro hacer, sea para tu honra y tu gloria, nada más, Señor. Que tú seas el único que recibe la honra y la gloria, Padre. Te lo pedimos todo en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Nos encontramos, hermanos, en una sección que ya hemos mencionado, lo hemos mencionado bastante. No se vayan a sorprender, lo seguiré mencionando, lo seguiré repitiendo. El enfoque de Pablo en toda esta sección es la unidad. Eso es lo que tiene por tema. Cualquier cosa que nosotros estemos estudiando está conectada en cómo nos vamos a mantener unidos. Entonces, por eso siempre lo menciono, como vamos tan lento, como vamos tomando un versículo, una porción de esta frase entera, porción por porción, es muy fácil perdernos. ¿Qué es el objetivo? ¿Qué es lo que Pablo tiene en mente? Siempre es en lo que nos vamos a estar enfocando. Lo que hemos visto hasta este momento, hasta este punto en Efesios, del capítulo 4, del 1 al 14, específicamente del 11 al 14, hemos tenido por enfoque el obtener la unidad que, dice Pablo, nos lleva a madurez, nos permite llegar a madurez. Ahora, para llegar a esta madurez, debemos conocer más y más al Hijo de Dios y su obra, el glorioso Evangelio. Al conocer más al Hijo de Dios y su obra, llegamos a madurez. Esta es la fórmula, hermanos. No hay ninguna otra manera de la cual ustedes y yo vamos a ser madurados.
Debemos orar absolutamente. Debemos pasar tiempo a solas con Dios absolutamente. Debemos nosotros llevar a cabo las disciplinas. Pero lo que la Biblia siempre se enfoca para crecer en el entendimiento es la palabra de Dios, estar en la palabra, estudiar la palabra. La única manera que conocemos más al Hijo de Dios es por medio de su palabra. Lo menciono, hermanos, porque muchos de nosotros tal vez crecimos en círculos o en contextos donde se nos dejaba saber que otras cosas espirituales eran lo que nos maduraba, ¿verdad? En círculos carismáticos, el que grita más, el que danza más, el que habla más en lenguas, el que lleva a cabo todas estas cosas, típicamente son los que se consideran los más espirituales. Sin embargo, les dejo saber, no solo por experiencia, pero por lo que estamos estudiando, que eso es absolutamente errado. El maduro en Cristo es aquel que conoce más de Cristo. No solo eso, el que ha aplicado la palabra. No solo eso, el que al aplicar la palabra ha sido conformado a la imagen más y más de Cristo Jesús. Es muy importante que no divorciemos las ideas, que no las separemos. No solo es llenarnos la mente de entendimiento, no solo es llenarnos la mente de información, no solo es ahí guardar versículo tras versículo, verdad tras verdad, teología tras teología, sino aplicarla, ponerla en práctica. Que no solo seamos conocidos como aquellos que conocemos la palabra de Dios, sino que seamos conocidos como aquellos que conocemos al Hijo. De la manera de cómo nosotros actuamos, cómo nos llevamos a cabo, cómo enseñamos, cómo instruimos, cómo somos dejados ser enseñados e instruidos. Amén. Entonces todo eso es cuestión práctica, hermanos. No podemos separar, hay desbalance cuando separamos estas cosas y nos lleva a fines errados. Esto de llegar a esta madurez, Dios dice, ha levantado ministros de la palabra para que capaciten a los santos para la obra del ministerio, para que cada persona ejerza sus dones con el enfoque de ir creciendo en el conocimiento, ir madurando, ir aplicando la palabra, ir siendo más y más como Cristo. El capacitar a los santos permite entonces que la obra del ministerio se lleve a cabo. Estos ministros de la palabra deben hacer un buen trabajo, deben de predicar la sana doctrina, que es lo que nos une, y eso es la primera porción de Efesios 4. Entonces, hermanos, si hay una cosa que quiero que se lleven el día de hoy, vamos a ver varias cosas, pero si hay una cosa, el contexto en el que estamos, de nuevo, estamos hablando de la unidad, pero una de las cosas muy importantes para que la unidad se preserve, que es el imperativo que vemos al inicio del capítulo 4, los ministros de la palabra deben hacer buen trabajo para capacitar a los santos. ¿Ok? Ese es el enfoque y veremos el día de hoy la razón por la que la unidad se preserva. Es lo que vamos a estar estudiando estas semanas. Somos llamados a preservar la unidad. Hemos estudiado lo que es la unidad, hemos estudiado cómo se ve esa unidad, hemos estudiado cómo podemos llegar a esa unidad. Ahora vamos a ver cómo o la razón por la cual esa unidad se va a permanecer, se va a preservar. Veamos una vez más el versículo 14. Entonces hemos hablado que debemos ir madurando y debemos ir creciendo en el conocimiento de Jesucristo, ser moldeados por Él, ser conformados a la plenitud de nuestro Señor, el Hijo de Dios. Versículo 14, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Aquí vemos simplemente el punto de madurar y ser conformados más y más a la semejanza de Cristo. Esto es, que ya no seamos llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Hermanos, el concepto es bastante simple. Para preservar la unidad, debemos dejar de ser niños, porque el permanecer niños corremos el riesgo, y hay riesgos reales, los cuales llevan a la desunión. Ahora vamos a anotar los conceptos aquí, vamos a ir concepto por concepto, frase por frase. El inicio veamos para que ya no seamos niños. Entonces aquí habla de inmadurez, como ya hemos visto. Es tener poco entendimiento. El niño en la fe es aquel que tiene poco entendimiento de la palabra de Dios.
Ahora les aclaro, hermanos, no es pecado ser niño en la fe. Cuando llegamos primordialmente a la fe, primero cuando comenzamos esta fe, todos somos niños. Nadie nos creamos que ya lo sabemos todo. Actuamos como que ya lo sabemos todo, pero no lo sabemos todo. Somos niños en la fe. Eso no es pecado, eso no es malo. El problema es cuando ahí nos quedamos. Cuando llevamos 20, 30, 40 años y aún somos niños en la fe. Les recuerdo, hermanos, algo que a mí siempre me impactó. Un predicador que a mí me encanta bastante, es el doctor Voddie Baucham. Él dice, si yo voy con una persona que lleva 40 años pegando bloques, dice, él sabe instruirme en todo detalle cómo pegar bloque, por qué lo hacemos, cómo se debe hacer. Absolutamente él conoce de adentro y afuera lo que es la obra de pegar bloques. Dice, sin embargo, dice, conozco cristianos con 30, 40 años en la fe y nada me pueden explicar del evangelio que han creído. Es algo que no concuerda, y ese es el punto, hermanos, que el niño debe de ir progresando, debe de ir creciendo. Es una analogía que se está usando porque es una que conocemos muy bien. Hay cosas que yo le permito a mi hijo cuando él tenía 2, 3 años que ya no se las permito ahorita que tiene 12. ¿Por qué? Porque ya la expectativa es de ¿qué? Que va madurando, va dejando las cosas de niños. Ahora notemos esta analogía un poco más. En Hebreos 5:13 leemos lo siguiente. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, y noten la razón, porque es niño. Un recién nacido solo toma leche. No tiene dientes para masticar, ni la habilidad de tragarse sólidos. Se ahogaría si consumen sólidos. La idea es de que el niño solo puede con lo básico, con lo elemental. Sus habilidades motoras no están lo suficientemente desarrolladas para realizar tareas más avanzadas. 1 Corintios 3, versículo 1 al 2. Así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Noten el sinónimo. Los niños andan más según la carne, no han experimentado bien la palabra, en el sentido que no ha obrado, no la han aplicado, no hay mucho conocimiento. Versículo 2, os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. Y luego les da la exhortación, en verdad, ni aún ahora podéis. O sea, la iglesia en Corintio batallaba ¿con qué? Con ser inmaduros en la fe. Ya llevaban bastante tiempo, instruidos por varios maestros que ustedes y yo tal vez consideraríamos superiores, Pablo siendo uno de ellos, y aún así permanecían en su niñez. La aclaración se nos hace evidente, hermanos. El madurar es ser espiritual. El ser inmaduro es ser carnal y niño. Explicábamos hace unos jueves que esto es andar aún en tendencias de la vida anterior cuando recién llegamos a fe. Esa es la idea. Primero llegamos a fe, pero aún resta mucho que nos queda del mundo, de las cosas que hacíamos. Sí empezamos a ver cambios, pero la idea es eso, ¿no? Que al inicio somos niños. La idea es dejar las cosas de niños, avanzar a los sólidos, a la palabra de justicia, crecer en conocimiento de Cristo y su obra redentora. Ahora hago una aclaración. Sí hay ejemplos donde somos llamados a ser niños. No quiero que vayamos a confundir los dos conceptos. En Mateo 18:3, nuestro Señor Jesús dice lo siguiente, y dijo, en verdad os digo, que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces tal vez la pregunta sería, bueno, pastor, ¿qué nos estás diciendo? ¿O somos o no somos como niños? Bueno, hablamos en dos diferentes contextos. El ser como niños para heredar el reino de Dios habla de la inocencia, de la confianza, del creer, en el concepto, en el contexto de cómo debemos nosotros conducirnos, de creer el evangelio, de ir a Cristo. En el contexto del madurar, en el contexto de tener un amplio conocimiento de Jesucristo, ahí es donde somos llamados a ya no permanecer niños. El teólogo John Stott nos aclara lo siguiente,
Por supuesto que debemos parecernos a los niños. ¿En qué? En su humildad e inocencia, pero no en su ignorancia e inestabilidad. Creo que captura muy bien la idea de este concepto. Esto mismo es lo que dice Pablo en 1 Corintios 14. Les leo el versículo 20. Dice: hermanos, no seáis niños en la manera de pensar. Más bien, sed niños ¿en qué? En la malicia. Pero en la manera de pensar, sed ¿qué? Maduros. Entonces estamos hablando de ¿qué? De actitud a conocimiento, actitud a conocimiento. Vemos que esto es por medio del conocimiento de la palabra de Dios. En 1 Tesalonicenses 5, 21 al 22 leemos lo siguiente. Dice: antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno, absteneos de toda forma de mal. Ahora, ¿por qué les cito este versículo? Porque quiero que noten algo. Para poder examinar las cosas, para poder examinarlo todo cuidadosamente, ¿qué es necesario? Se necesita conocimiento. Se necesita tener entendimiento de lo que es bueno, de la palabra de Dios. Todo va conectando, hermanos. Vamos a leer el versículo una vez más, Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Ahora, hermanos, ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Toda persona que llega a fe, aquí empezamos. Niños en la fe. Niños que corríamos el riesgo de ser sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Vemos ahora que la ilustración de niños ahora cambia a lo náutico, a una nave marina que se encuentra en una tormenta. Aquí la idea es de que la nave está a la merced de la mar, ha perdido el control y ahora ha llegado a donde quiere que el mar la lleve, donde quiera que el mar la lleve. Tal vez nos trae a mente a Jonás cuando sube él en el barco, se encuentra en la tormenta. Si ustedes se acuerdan, no se puede hacer nada humanamente hablando. Están completamente a la merced de la mar. Pero también acordémonos lo que aquí está implementando Pablo. Pablo en Hechos 27 vivió exactamente lo mismo. Cuando la nave en la que viajaba se enfrentó a vientos que huracanados. En Hechos 27:15 se los leo. Dice: y siendo azotada la nave y no pudiendo hacer frente al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar a la deriva. O sea, noten lo que estamos hablando. O sea, la ilustración a esto está apelando. Tan fuertes eran los vientos que este barco ahora dicen: ¿saben qué? Pues ni modo, pase lo que pase, estamos a donde el viento nos lleve, ¿no? El barco está siendo controlado por los vientos. La nave queda sujeta a ellos, a donde el viento dicte. Esta es la idea con los inmaduros. El viento siendo aquí doctrinas falsas. Todo tipo de doctrinas contrarias a la doctrina sana. El bebé en Cristo, el que es niño en Cristo, es propenso a creer todo tipo de cosas, incluyendo aquellas que no son sanas. Esta es la idea. Noten que el punto de madurar es prevenir esto. Una de las cosas, hermanos, que sí quiero aclarar con este punto, el enfoque aquí de Pablo es aquellas doctrinas que arrastran a las personas, alejándolos de la sana doctrina. Pero una de las cosas que me ha tocado vivir, que se ha experimentado, que se conoce en el mundo cristiano, que no se habla mucho. La sana doctrina también puede causar mucho mal a las personas. Déjenles aclaro, porque van a decir: bueno, ¿qué herejía está diciendo aquí el pastor? Muchas veces no sabemos nosotros cómo lidiar con doctrina sana en amor.
Y por gracia de Dios, hermanos, noten lo que ocurre. Quiero que siempre tengamos esto por enfoque. Y sí es importante que lo entendamos porque como hispanos somos muy propensos a esto. Nosotros tenemos, gracias a Dios, como un avivamiento que está ocurriendo en el mundo hispano. Hemos llegado a doctrinas más reformadas. Todo el mundo se dice, somos reformados, no lo somos, pero estamos reformándonos más y más. Sabemos lo suficiente, ¿no?, de la doctrina reformada para clasificarnos reformados. Pero pasa un problema muy grande. Pasa un problema muy grande en cada uno de nosotros porque volvemos como que a ser bebés en estas cosas. Me pasó a mí y lo he visto que le pasa a muchos, incluso a muchos les doy la advertencia. Llegan a la fe reformada y se convierten en las personas sin amor, sin paciencia, sin misericordia por los demás, que no entienden como ellos entienden, olvidándose que fue por la gracia de Dios que hemos llegado a la doctrina sana. Hermanos, tengamos mucho cuidado porque esto de niños, tenemos una tendencia a decir, porque como ya tengo yo mucho tiempo, como ya tengo más conocimiento, ahora yo he madurado a lo reformado. No, hermanos. El madurar es ser conforme a Cristo. Gloria a Dios si llegamos a lo sano. Gloria a Dios si regresamos a la tradición, si regresamos a la reforma, si regresamos a lo reformado. Pero Dios nos libre de actuar como los fariseos. Dios nos libre de actuar de que en ese conocimiento nosotros somos superiores a los demás. Hermanos, el enfoque de los reformadores con la doctrina reformada, con la idea de siempre ir reformando, es servirnos los unos a los otros. Es darle todo el crédito a Dios y su soberanía y nada más. Y nosotros tercos de que mira todo lo que conozco y mira todo lo que sé y Él no sabe nada y Él aún no llega. Ese les aviento ahí de comercial. Regresemos al enfoque. Las doctrinas que nos alejan por otras razones, que nos alejan de la sana doctrina, que nos alejan de la verdad, pero siempre teniendo eso en mente, que también la sana doctrina se puede usar como arma, hermanos, y no debemos de. Notemos lo que se presenta como sinónimos a esta analogía. Dice el versículo, una vez más lo leo, el versículo 14, para que ya no sean niños, sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres. Esta palabra de astucia es el término en el lenguaje original, cubea. Les leo el diccionario bíblico. Dice, el término cubea se usa metafóricamente en el Nuevo Testamento para describir prácticas engañosas o engaños, particularmente en el contexto de las enseñanzas o doctrinas falsas. Transmite la idea de una manipulación astuta similar a las prácticas engañosas de los jugadores que utilizan los dados para hacer trampa. La raíz de esta palabra es la raíz que tenemos de la palabra cubo en el lenguaje original. En este caso habla de dados. Aquí como se está implementando la palabra. Dados ponderados, creo que es la definición que encontré, que tienen peso de un lado para que la probabilidad de que algunos números caigan específicos tengan más probabilidad, ¿no?, de caer. Esa es la idea, esa es la palabra. Hablamos de hacer trampa, el propósito de que haya algún fin o beneficio propio. Ahora entendamos, hermanos, que esto es lo que está describiendo a estos hombres, por la astucia de los hombres, por aquellos que buscan manipular, por aquellos que buscan arrastrar, alejar a las personas con un beneficio propio. Ahora noten, continuemos, dice, por las artimañas engañosas del error. Aquí vemos otra palabra, se implementan varias, me enfocaré en una. Panurgia es la palabra. Una vez más les leo el diccionario bíblico. Dice en el Nuevo Testamento, panurgia se usa para describir una forma de astucia o habilidad que a menudo se asocia con engaño o engañar. Implica una astucia que no necesariamente es positiva, ya que muchas veces implica manipulación o prácticas engañosas. El término se utiliza para resaltar el contraste entre la sabiduría divina y la astucia mundana. Ahora, hermanos, una cosa que quiero que apreciemos, una cosa que quiero que aquí empecemos a notar es de que aquí hay acusaciones severas.
Otra palabra que vemos es methodeia. Les leo una vez más, el término methodeia se refiere a artes astutas, engaños, astucias. En el Nuevo Testamento se utiliza para describir las estrategias y tácticas engañosas empleadas por el diablo para desviar a los creyentes. Implica un enfoque deliberado y sistemático del engaño. Hermanos, el único otro uso en el Nuevo Testamento se encuentra también en Efesios 6. Pablo lo implementa, Efesios 6:11. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podráis estar firmes contra las insidias del diablo. Esa es la misma palabra. Hermanos, la Biblia habla mucho en contra de estas personas, las personas que hacen estas cosas. Habla en contra de falsos maestros, aquellos que tuercen para beneficio propio la santa palabra de Dios. Y hermanos, este problema viene desde el principio. El primer pecado que ocurre por aquel que tuerce las palabras de Dios. Les leo Génesis 3:1. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, noten, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Ahora noten dos cosas a simple vista que vemos en esa interacción. Primero que nada, primero vemos a la serpiente, que sabemos que es Satanás, cuestionando lo que Dios dice. Eso es lo primordial. Pero noten cómo lo tuerce. No comeréis, dice, de ningún árbol. Y Dios no dijo eso. Dios dijo, no coman de uno específico. ¿Causando qué? Confusión. O sea, es algo literalmente malvado lo que ocurre al torcer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que haya otro entendimiento y haya ese desvío. No era nada cierto lo que se presenta. Se tuerce la palabra de Dios y esto confunde. Y desde aquí vemos que este es el enfoque primordial de Satanás en sus ataques. Muchas veces pensamos, más sean pacientes conmigo. Hemos hablado de eso, ¿no? De que si llegan decisiones y estamos bien convencidos de que se aparece un diablito y un santito acá, ¿no? O un angelito acá para irnos dando las decisiones que debemos de llevar a cabo. Tenemos una tendencia a pensar de que Satanás manipula las situaciones de una manera como más literal, como una manera que va afectando cosas a nuestro alrededor y X cosas. Y hermanos, el ataque primordial de Satanás es de que ustedes y yo no entendamos el glorioso evangelio, de que ustedes y yo torzamos la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que entonces cuando pensamos que se presentan esas situaciones, eso no es cierto, pero cuando se presentan las situaciones no sabemos qué decisiones tomar por falta de conocimiento. Esto es como obra Satanás. Hermanos, aquí ya me voy a ir a un extremo grandísimo, ¿ok? Ahí para que digan que el pastor es bien extremista. Quiero ser claro, no todo es malo a nuestro alrededor, pero por favor empiecen a notar todo lo que usurpa nuestro tiempo en otras cosas que no es el crecer en el conocimiento de Dios. Y todos caemos presos a ello, incluso hasta nos incomodamos cuando somos confrontados con estas cosas porque tan acostumbrados y tan normal es el consumir todo tipo de media, todo tipo de cosas, escuchar todo, películas y todo, y es normal, lo entiendo, no estoy diciendo que está mal. Ayer fuimos con mi familia al cine, pero noten, una película ahora, antes eran de 1 hora y media, ¿verdad? Ahora ya son de 3 horas, 4 horas, y es normal, lo hemos visto como normal. Satanás no necesita poseer a nadie, Satanás no necesita andar ahí manifestándose, solo necesita quitarte el tiempo. Es todo. Que no entendamos, que no lleguemos a un conocimiento apropiado del Hijo de Dios. Eso es su enfoque, ese ha sido su enfoque desde el inicio. Que regresemos. Quiero que notemos unas citas para que veamos la seriedad de estas cosas para aquellos que predican falsamente. Antiguo Testamento, Jeremías 23:16, así dice el Señor de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, ellos os conducen hacia lo vano, os cuentan la visión de su propia fantasía, no de la boca del Señor. En Mateo 7:15,
una cita muy conocida. Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro, ¿qué son? Lobos rapaces. Vemos que ambos testamentos tienen este problema. ¿Por qué? Porque es el enfoque de Satanás. Ahora, hermanos, empecemos a notar ciertas cosas. Estas advertencias son dadas a la iglesia y lo vamos a ver un poquito más a profundidad, un poquito más adelante. Pero quiero que noten, hermanos, que esto muchas veces no es algo que está así en tu cara, que es algo que vas a percibir. Es algo sutil, es algo gradual, es algo poco a poco. O sea, noten que estos falsos maestros llegan delante de ustedes como ¿qué? Como ángeles de luz. Es lo que Satanás hizo, ¿se acuerdan? ¿Pero qué es? Oscuridad, hijo del diablo. Viene a torcer, viene a tratar de alejarnos de lo que son las verdades de Dios. No nos vayamos a creer jamás. Incluso el llamado en Efesios 6 de la armadura de Dios es para específicamente este contexto, hermanos, para que estemos preparados para empezar a discernir todas estas cosas. No nos ponemos la armadura para estar peleando demonios y para hacer como típicamente se nos explica. No, es para que estas cosas tan sutiles que entran poco a poquito en la iglesia, para que estemos listos para identificarlas y guerrar en contra de ellas. Llegarán personas que dicen traer la verdad, y lo triste es que traen verdad suficiente. ¿Para qué? Para arrastrar a los niños. Ese es el punto. Existen personas en la iglesia que buscan lucrar de la iglesia. Existían en el tiempo de Pablo. Quieren de alguna manera ellos tener algún tipo de beneficio propio. Les leo 1 Timoteo 6, 3 al 10. Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, note que ahí abarca todo, está envanecido y dice nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones, en contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Noten, hermanos, que aquí está la raíz de lo que causa esa división. Constantes rencillas entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Subrayen, hermanos, ese versículo. Nosotros que vivimos aquí un cristianismo americano. Noten, si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en una tentación y un lazo, en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Esta historia se ha repetido y seguirá ocurriendo si el pueblo permanece en su niñez. Hay mucha advertencia en esto. Y veamos un poco estos conceptos y quiero señalar algo, espero ya lo conozcan, pero si no, que estemos muy alertas. Hechos 20, 29 al 30. Quiero que noten un tema. Si ustedes se acuerdan, Pablo hace descender, él ya no puede regresar a Éfeso, hace descender a los ancianos de esa iglesia. Incluso es cuando vemos que él les dice, tal vez ya no los voy a volver a ver. Entonces les da un mensaje final. Aquí está una porción de ese mensaje. Les dice a los ancianos de la iglesia de Éfeso: sé que después de mi partida vendrán lobos feroces de afuera,
Vendrán lobos feroces de las sinagogas. Hermanos, noten, vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Esa es la alerta que le está dando a esta iglesia, porque él ya no va a estar ahí. Y les dice, estén alerta. De entre ustedes mismos se levantarán estos hombres. Segunda de Timoteo 4, 3 al 4, al pastor de esta iglesia les dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Hermanos, muchas veces nosotros pensamos, es que esto va a ser al fin, esto es después, esto es después, esto es después. No, esto es toda la historia del pueblo de Dios. Pablo le está dando la advertencia a Timoteo de lo que va a ocurrir en esta iglesia de la cual estamos estudiando esta carta. Segunda de Pedro 3, 17 al 18. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigas de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Noten, Pablo, Pedro, todos el mismo mensaje. Estén alerta, cuídense, disciernen, que estemos sensibles a estas cosas. Primera de Juan 4, 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene. Y ahí les va para mis hermanos que están ahí batallando con la escatología y que ahora ya está en el mundo. Les aviento ahí el gancho al hígado. Judas 3 y 4. Capítulo 1, es un capítulo, versículos 3 y 4. Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros, exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Noten lo que se está diciendo aquí. Dice aquí, he sentido la necesidad. He sentido la necesidad a exhortarlos, a animarlos, a contender ardientemente por esta fe, por la fe pura que fue entregada a los santos. Versículo 4, pues algunos hombres se han infiltrado, ¿qué dice ahí, hermanos? Encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos, que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único y soberano y Señor Jesucristo. ¿Qué es lo común? Que los falsos maestros surgen de aquí adentro. Que los falsos maestros salen de dentro de la iglesia. No vienen de afuera exhibiendo que son lobos. No vienen de afuera exhibiendo y plasmada en su frente, soy falso maestro. No. Vienen con un anhelo de enseñar y vienen con un anhelo de cambiar las cosas. Están dentro de las iglesias, maquinando el error con máscara de piedad. Hermanos, no nos podemos quedar dormidos. ¿Qué es el punto, hermanos? ¿Qué es lo que tal vez hay para nosotros el día de hoy? Hemos visto lo que ha ocurrido desde la caída. Hemos visto cómo todo el Antiguo Testamento lucha con esto, cómo la iglesia primitiva está luchando con eso. ¿Qué hacemos entonces ahora nosotros, 2000 años separados de todo esto? Casi 2000 años. Todo lo que vemos, hermanos, el día de hoy en nuestro estudio es lo que buscamos prevenir.
La razón por la que se debe enseñar bien es para prevenir que seamos zarandeados por el error. Hermanos, el trabajo del ministro de la palabra, mi trabajo, es que al enseñarles correctamente ya no corran riesgo de creer en el error. El glorioso evangelio siempre, siempre, siempre debe ser el enfoque. La gloriosa obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo es el predicar a continuo del Dios creador de todo. Jesucristo nuestro Señor tomó carne, nació de una virgen, libre de todo pecado. El pecado que nos plaga a ustedes y a mí, vivió en perfecta obediencia al Padre, cumpliendo por su vida los 613 mandamientos que la ley demanda de cada uno de nosotros, a la perfección. Y esto en nuestro lugar, puesto a muerte, habiendo sido él inocente, muerte de cruz, pero no por sus pecados, sino en sustitución por los nuestros. Nuestra culpa y lo que se debía a nosotros fue sobre él, para comprar por nosotros la justicia y la salvación. Fue resucitado en gloria, que comprueba que ahora tenemos, que ahora es nuestra la justificación. El sacrificio fue aceptable, verdaderamente él era el Cordero de Dios, sin mancha y sin arruga, que quitaba el pecado del mundo. Y ahora está sentado a la diestra de Dios, reinando y abogando por los suyos. Hermanos, tenemos por responsabilidad el enseñar a Cristo y su obra redentora. Esto se debe conocer bien, se debe adoptar por todo maestro bíblico. No es cosa de juego, no es cosa para el inexperto. Todos hemos salido de aquí, pues aquí ya empieza a calar un poco, tal vez traiga a memoria ciertas cosas. Todos hemos salido de lugares donde hay ciertas cosas que se están haciendo que no son correctas. Pastores que tienen por enfoque cosas más prácticas que bíblicas, que se van detrás de lo que la psicología humana ha dicho, cuestiones humanistas, entendimiento del mundo que se implementa en la iglesia. ¿Para qué? Para que vivamos mejor en esta tierra, con diferentes propósitos, y ninguno es el predicar la palabra como es la sana doctrina para prevenir estos errores. Pero la palabra continua nos llama la atención de que esto no es cosa de juego. Noten las palabras de Santiago acerca de la seriedad de todo esto. Siempre lo he leído. Es un versículo que a continuo tengo que recordarme. Santiago 3, versículo 1: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Se me ha dicho que en vez de animar a ser maestros, desanimo. De antemano no es personal, no lo hago por ninguna otra cuestión más que este versículo. Nada más. Hay un llamado a tomar muy serio cómo enseñamos la palabra de Dios. Venir y pararnos detrás de este púlpito o cualquier otro púlpito sin esa seriedad, hay un peligro grandísimo, dice Santiago, de algún tipo de juicio más severo. A Dios le importa su iglesia. Busca asegurarse que esté sana y que vayamos siendo edificados en un templo santo. Esto es lo que el enemigo busca destruir. Quiero leerles un versículo bastante conocido. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Noten conmigo: espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Hemos visto insidias o satánicos. Hermanos, estamos hablando de cosas bastante serias. Esto viene de Satanás mismo. Lo mencioné, esto llevó a la caída, a la corrupción del mundo entero. Es absolutamente serio. Hablemos entonces seriamente. Hay maestros que erran por falta de conocimiento.
absolutamente. Pero esto no es excusa. Yo sé y entiendo que podemos justificar a muchos y decir, es que no sabe o es que le falta entendimiento. Hermanos, que no enseñe. Que no enseñe. La Biblia dice que hay gran error en no llevar a cabo el trabajo del ministro de la palabra adecuadamente. Hay un llamado serio y uno que causa mucho temor, que debe causar mucho temor a enseñar bien. Igual el propósito que tenemos también debe ser el correcto. No solo enseñar bien, sino enseñar bien por la razón correcta. Esto es capacitar a los santos. Si enseñas o buscas enseñar para gloriarte, deja de enseñar y arrepiéntete. Si enseñas para enriquecerte, deja de enseñar y arrepiéntete. Si enseñas para cualquier beneficio propio, cualquiera que sea, deja de enseñar y arrepiéntete. Si enseñas por cualquier otro motivo que no sea la gloria de Dios y la edificación de su iglesia, al equipar a los santos, lo mismo. Deja de enseñar y arrepiéntete. No es un juego, no es un juego. Es bastante serio. Con el Señor nadie juega, con su iglesia tampoco. Habrá retribución, de esto no existe ninguna duda. Les leo 2 de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado, y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Pedro, a una iglesia luchando, a una iglesia perseguida, a una iglesia que está sufriendo no solo por persecución de Roma, sino ahora también por estos falsos profetas, y presenta estas palabras alentadoras, que el juicio de estos, de aquellos que los perturban, aquellos que buscan alejarnos del Dios vivo, aquellos que buscan traerlos en todos tipos de pecados, Pedro dice, su juicio, dice, ya viene. Es cuando vemos las famosas palabras de que para Dios un día es como 1000 años, porque muy probable el sentir es ¿por qué? ¿Por qué sigue pasando esto? ¿Por qué seguimos luchando con esos falsos profetas? ¿Por qué siguen ellos gozando de todo este tipo de cosas? Ustedes pueden leer todo el capítulo 2 para aprender un poquito más acerca de todo este tema. Se los dejo de tarea. Quiero que recordemos algo, hermanos, que acabamos de leer. El falso maestro se mantiene enseñando por conciencias que han sido cauterizadas. Muchas veces, y es triste, ya no temen estas advertencias. Esto es lo peligroso de estas situaciones. Y hermanos, es aquí donde regresamos una vez más al punto primordial. Si sabemos que existen hombres que buscan tener su propia ganancia, si sabemos que existen hombres que buscan manipular a las personas, si sabemos que existen hombres que usan la iglesia para promoverse a sí mismos, para llevar a cabo sus propios deseos, sus propias lujurias, cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar. Hermanos, todo lo que el mundo nos acusa es cierto por alguna razón. Porque hay hombres que se han parado detrás del púlpito haciendo cosas horrendas con la grey. A esto era lo que hemos sido llamados a prevenir. Pero si esto es cierto, ¿qué es entonces la respuesta? ¿Qué es entonces nuestro deber? Porque es el punto de lo que estamos estudiando.
de que ya no seamos niños. Aquí es donde está la responsabilidad a las ovejas. Tenemos un llamado a crecer en el conocimiento de Cristo, para que ya no seamos niños, para que podamos identificar el error y tomemos los pasos necesarios para eliminarlo completamente. Hermanos, se los he dicho y se los recuerdo. Si a mí se me sale una tuerca, si ven en mí cualquier cosa que la palabra de Dios contradice o que incluso nos advierte, por favor hagan lo correcto. Vayan con los ancianos, levanten su demanda y remuévanme si es necesario, que por la disciplina yo reaccione. Así de simple. Y se los digo de todo corazón. Es mi anhelo. Ya los que me conocen bastante tiempo y pues ya me conocen, ¿verdad? Siempre trato yo no de hablar de ciertas cosas, pero sí quiero darles el mejor ejemplo que yo pueda. No soy perfecto, absolutamente no. Nomás pasen 5 minutos con mi esposa, con mis hijos. Perfecto no soy. Pero el ministerio, las cosas de Dios, tampoco soy perfecto. Pero trataré con todas mis fuerzas mientras Dios me dé gracia. No haré todo perfecto. No estamos hablando de una perfección, pero es el anhelo de los ancianos completos de esta iglesia. Cuando yo oro a Dios de que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios, todo esto es lo que implica. De que genuinamente el enfoque sea la glorificación de nuestro Señor y su edificación. Ningún otro propósito, hermanos. Ninguna otra cosa. Yo no quiero ni la iglesia más grande, yo no quiero nada. Incluso entre más pequeña mejor, menos almas doy cuentas a Dios por ellas. Es mi corazón. Pero ustedes tienen la responsabilidad de asegurarme que yo me mantenga en línea. Que yo no llevo 10 años predicándoles bien para que en un momento cambie y ya tengo yo su confianza. No. A cierto nivel desconfíen de mí. Váyanse el día de hoy, se los he dicho, todo lo que les predico, vayan y chequen. Vayan y chequenlo. Vayan y hagan su propio estudio. Jamás quiero que ustedes sean el tipo de personas que vienen y le dicen a una persona, es porque mi pastor dijo. No, es porque la palabra dice. Es porque la palabra dice esto, es porque la palabra dice aquello. Simplemente el pastor que Dios ha puesto sobre nosotros es su enfoque. Así debe ser. Y hermanos, si todo anciano se corrompe y no hace nada, ustedes van y me delatan, pero todos están de mi lado. Váyanse, no se queden aquí. Hay más iglesias sanas. Por favor, no permitan el error. Es el punto el día de hoy, hermanos, madurar por medio del amplio conocimiento del Hijo de Dios, para que no seamos como niños propensos a estos errores. Es lo que de todo corazón quiero que entendamos el día de hoy. Hermanos, cuando nosotros damos por enfoque otras cosas, a esto nos estamos abriendo. No estoy diciendo que no hay nada de malo en ver películas de 3 horas, no hay nada de malo en pasar ciertas horas en cuestiones de entretenimiento, en cuestiones que nos agradan, pero mi punto es de que también debe de haber una prioridad con la palabra de Dios. Es una conversación que he estado teniendo yo con mi hija. Le digo, oye, es el tiempo que tú pasas en otras cosas, enfócate en la palabra de Dios. Y yo le he dicho directamente, yo con mi hija hablo, con mis hijos en general, y pues también con mi esposa, vamos a hablar clara y directamente. Y mi advertencia a ella siempre ha sido, mira, si tú dejas las disciplinas, si tú dejas de hacer las cosas que sabes que tienes que hacer, te vas a alejar de Dios. Vas a crear en ti una dureza de tu corazón que después cuando uno, por más que quiera amarte por medio del evangelio, te vas a cerrar y te vas a cegar. Esta es la realidad y se lo digo a ustedes padres, se lo digo a todos aquellos que tenemos hijos pequeños, es en verdad inculcarles a nuestros hijos estas verdades. Si somos propensos nosotros como adultos, imagínense los niños de los cuales estamos hablando. Es lo mismo. Yo sé, hermanos, que leer la palabra es difícil. Yo sé, hermanos, que el estudiarla es difícil. Y ahí les va otra pedrada, porque hay unos que me están diciendo ahorita, no, yo me gozo, a mí me encanta leer la palabra de Dios. Seamos pacientes.
Seamos pacientes. ¿Y qué nos menciona la palabra? También nuestro querido hermano Pablo. Que nadie se crea que, para que no caiga también. Todos, hermanos, podemos caer. El llamado el día de hoy es de que todos estemos en la palabra juntos, de que todos estemos asegurándonos de que vayamos creciendo en la palabra y que en nuestro tiempo a solas, en nuestro tiempo en la casa, cuando no están los hermanos, cuando no está ningún otro cristiano, cuando no está el pastor, que tengamos presente, yo debo de prepararme para evitar todo lo que puede venir en contra de mí y que Satanás ha hecho desde el inicio para usurpar la autoridad y el plan de Dios. Es el mensaje, hermanos. Existe otro resultado de madurar, que es lo que vamos a ver, si Dios permite, en la siguiente semana, porque hay una manera de llevar esto a cabo, esta corrección.